Bienvenidos a mi canal. Si te gusta la historia ven con un like y una suscripción. Me ayuda mucho. Disfruta viéndola. La tormenta magnética rugía con violencia sobre las cúpulas doradas del Palacio Imperial en Selene. Desde el mirador de aterrizaje, la nave negra de la escolta real cortó el cielo como una lanza brillante, descendiendo con precisión milimétrica. León Álvarez observó con el ceño fruncido mientras los sistemas de defensa orbital se desactivaban a su llegada. No era un simple traslado de realeza, aquello olía a algo mucho más profundo. León no era un escolta cualquiera. Había servido en la Legión Oscura de la Tierra durante la guerra contra los crióntidos del sistema Trask, había liderado escuadrones en mundos que ni siquiera tenían nombre. Había visto a hombres volverse locos por menos de lo que implicaba aquella misión. Cuando se abrió la compuerta de la nave, dos figuras descendieron a la plataforma. Gemelos. Un hombre y una mujer, altos, esbeltos, con piel de un dorado pálido, casi etéreo. Llevaban túnicas negras adornadas con plata viva que reaccionaba al aire cargado. Él tenía los ojos del color de un eclipse, negros, profundos, peligrosos. Ella tenía una mirada como un amanecer extraño, hipnotizante y enigmática. León sintió un escalofrío. Darien y Alina. Los herederos al trono de Zalirian. Criados entre luces artificiales, educados por inteligencias de miles de años, con un linaje que se remontaba a los fundadores del Imperio Galáctico. Y ahora, ambos bajo su protección directa. León Álvarez, dijo Darien, extendiendo una mano enguantada. Hemos leído tu archivo. Más de una vez. Sí, agregó Alina, rodeándolo lentamente. Estás aquí porque nadie ha sobrevivido a este puesto más de un mes. León no se inmutó. Sabía que era una prueba, una provocación. Mientras respiren, seguirán vivos, respondió con voz seca. Darien sonrió de medio lado. Alina inclinó la cabeza como si lo analizara en busca de grietas. Hubo un silencio cargado, y luego ambos se giraron al unísono y caminaron hacia la entrada, sin mirar atrás. León lo siguió con paso firme. No era la primera vez que trabajaba para nobles. Pero aquellos dos lo observaban como si ya fueran dueños de él. En el interior del palacio, los pasillos eran laberínticos y el aire olía a néctar dulce y ozono. Servidores sin rostro se inclinaban al paso de los gemelos. Nadie osaba mirarlos directamente. Nadie, excepto León. Esa noche, mientras revisaba los protocolos de seguridad desde sus aposentos privados, notó algo extraño. Las cámaras en la habitación de los gemelos estaban desconectadas. No por error. Había sido intencional y no por él. Antes de que pudiera reaccionar, la puerta de su cámara se deslizó con un susurro suave. No deberías bajar la guardia tan rápido, dijo Alina desde el umbral, su silueta apenas envuelta en una túnica ligera. Nunca lo hago, respondió León, poniéndose en pie. Lo sabremos pronto, dijo ella, entrando sin pedir permiso, sus pasos deslizándose como sombra líquida. Desde la oscuridad del pasillo, una segunda voz se oyó. No confíes demasiado en la luz, León. Aquí, las sombras tienen boca y dientes. Darien apareció detrás de su hermana. Cerró la puerta. León estaba atrapado entre ellos, en una habitación con paredes que no guardaban secretos. ¿Qué clase de protección ofreces si no puedes defenderte de nosotros? Preguntó Alina, acercándose a centímetros de su rostro. O quizás eso es justo lo que estás esperando. Añadió Darien, con una sonrisa depredadora. León no respondió. No se movió. Pero por dentro, su instinto de soldado gritaba. Aquello no era una prueba de lealtad. Era otra cosa. Un juego. Uno peligroso. Esa noche no durmió. Sabía que ya no estaba en una misión. Estaba en un tablero de juego donde las reglas no existían, y los jugadores eran los amos del universo. Y él, un simple humano, acababa de convertirse en la pieza más codiciada. León no necesitaba sensores para saber cuando alguien lo observaba. La sensación de una mirada fija era más precisa que cualquier escáner de vigilancia. Desde que los gemelos habían entrado en su vida, esa sensación se volvió constante, abrasadora, como un calor invisible recorriéndole la piel. Durante el día, todo era aparente normalidad.
Lecciones de protocolo, inspecciones de seguridad, escoltas ceremoniales por los jardines flotantes del palacio. León caminaba detrás de Alina y Darien como una sombra silenciosa, impasible. Pero en cada esquina, en cada pasillo, había roces accidentales, miradas más largas de lo necesario, palabras cargadas de doble filo. Alina era provocadora en su delicadeza. Fingía inocencia, pero cada movimiento estaba perfectamente calculado. Una sonrisa cuando sabía que él la observaba. Un suspiro junto a su oído al pasar. Una mirada por encima del hombro, dejando ver apenas la espalda desnuda bajo la capa transparente. Darien, en cambio, era directo, casi desafiante. Le hacía preguntas íntimas sin contexto, lo observaba durante los entrenamientos físicos con una intensidad que quemaba. En una ocasión, entró en la sala de práctica donde León se ejercitaba y se sentó a observarlo sin decir palabra. Al final, solo dijo: «Tu forma de luchar es elegante, pero demasiado contenida. Me pregunto qué pasaría si soltaras todo eso sobre alguien». León no respondió, pero sintió cómo se le aceleraba el pulso. Cada noche, desde que llegó, tenía visitas. No físicas, pero sí mentales. Soñaba con los gemelos. A veces juntos. A veces por separado. En los sueños, sus cuerpos eran luz líquida y sombras afiladas. Sentía su respiración, el roce de sus labios, la presión de sus manos sobre su pecho. Se despertaba empapado en sudor, con la certeza de que esos sueños no eran solo suyos. Una noche, lo encontró esperándolos en el jardín de cristal, ese lugar secreto entre torres, donde la luna artificial se reflejaba en las flores que nunca marchitaban. Sabía que vendrían, dijo sin mirar atrás. «¿Y qué esperas de nosotros?», preguntó Alina, apareciendo a su izquierda, vestida de blanco. «¿Obediencia? ¿Deseo? ¿Confesiones?», añadió Darien, a su derecha, vestido de negro. León giró lentamente. Estaban demasiado cerca. Sus rostros, perfectos. Sus presencias, hipnóticas. Sus intenciones, inciertas. «Lo que espero», dijo él, con la voz firme, «es que decidan qué quieren de mí. Porque esto», hizo un gesto entre ellos, «no es protección. Es un juego». «Es ambos», respondió Alina, tocándole el pecho con un solo dedo. «¿No lo entiendes? Aquí nada es solo una cosa», agregó Darien, rozando su brazo con los labios apenas. «Nos criaron para gobernar, para compartir, para unir. Y tú», dijeron ambos al unísono, en un susurro que heló la sangre, «eres la primera grieta en nuestro control. La primera cosa que no podemos dominar, sin desearla». León sintió que el mundo giraba. No por miedo, sino por lo que estaban haciendo allí, en ese triángulo prohibido. Era deseo, sí, pero también una amenaza. Porque si se rendía a ellos, dejaría de ser su guardaespaldas. Y se convertiría en su posesión. Darien lo tomó del mentón, obligándolo a mirarlo a los ojos. Alina le tocó la espalda, recorriéndola con las uñas suavemente. «Te estamos dejando decidir», murmuró ella. «Por ahora. Pero no por mucho tiempo», dijo Darien. El jardín quedó en silencio mientras ellos se retiraban lentamente, dejándolo solo en la noche plateada. León cerró los ojos. Su respiración era errática. Su cuerpo gritaba por ellos. Pero su mente sabía que cada paso que diera hacia los gemelos sería un paso sin retorno. Y lo peor era que ya había comenzado a caminar. El palacio vibraba con el zumbido de la ceremonia anual del Pacto Imperial. Delegados de 40 sistemas estelares habían llegado para rendir homenaje a los gemelos y renovar su fidelidad. León se movía entre los asistentes con la mirada afilada y el oído atento. No le gustaban las multitudes. Había demasiadas variables. Demasiadas oportunidades para morir. Darien y Alina descendieron por la escalinata central, envueltos en vestiduras ceremoniales tan perfectas que parecía que flotaban. Él llevaba un manto negro con detalles rojos que imitaban un corazón latiendo. Ella lucía un vestido líquido, como si la luna la hubiese envuelto por completo. Ninguno sonreía. Ambos sabían que esa noche podía ser la última si cometían un solo error. León lo sintió antes de que ocurriera. Un frío repentino en la base de la nuca.
Una vibración en el aire que no provenía de ningún artefacto. Algo ancestral, instintivo. El peligro estaba allí. Sus ojos recorrieron la sala. Demasiado tranquila. Demasiado perfecta. Fue entonces cuando el atacante se reveló. Una figura encapuchada salió desde el sector de los embajadores de la casa Ben-Ari. En un movimiento rápido y fluido, sacó un proyectil oscuro de su túnica. León gritó y se lanzó hacia Darien justo cuando el rayo atravesó el aire. El impacto lo golpeó en el hombro, una explosión de dolor y fuego. Rodó por el suelo con Darien encima, protegiéndolo con su cuerpo. Gritos. Alarmas. Confusión. Alina reaccionó al instante. Extendió la mano y el atacante comenzó a arder desde dentro, sin siquiera tocarlo. Su grito se extinguió antes de llegar al suelo. León jadeaba. Sangraba. El veneno del proyectil ya empezaba a circularle por el brazo. Pero no soltó a Darien. Lo mantenía a salvo bajo su cuerpo, como si nada más importara. «Idiota», susurró Darien, con voz rota. «Podrías haber muerto. Ese es el trabajo, ¿no?», respondió León, forzando una sonrisa entre los dientes apretados por el dolor. Alina cayó de rodillas junto a ellos. Sus manos temblaban. Las colocó sobre el pecho de León. Sus ojos no mostraban poder ni frialdad. Solo miedo. «No me hagas esto», dijo ella. «No ahora». Él intentó hablar, pero el veneno era rápido. Sus sentidos comenzaron a apagarse. Solo sintió el calor de las manos de los gemelos sobre él, sus voces llamándolo desde muy cerca, y luego, oscuridad. Despertó en una sala privada, horas más tarde. Sus músculos no respondían del todo, pero ya no sentía el ardor en el brazo. A su lado, Alina lo observaba. Sus ojos estaban hinchados. Había llorado. Él nunca la había visto así. «Usamos parte de nuestra esencia para salvarte», dijo ella en voz baja. «Un fragmento de nuestras almas. Algo que nunca hemos compartido con nadie». Darien apareció detrás de ella. Su mirada era diferente. Menos orgullosa. Más humana. «Moriste por nosotros», dijo. «Ahora, nosotros hemos vivido por ti». León se incorporó lentamente. El corazón le latía con fuerza. Lo que acababa de escuchar no era una simple confesión. Era un vínculo. Una fusión. «¿Qué me hicieron?», preguntó. «Te unimos a nosotros», respondió Alina sin rodeos. «Ya no somos tres seres separados. Lo sientes, ¿verdad?». León bajó la mirada. Lo sentía, sí. Algo en su interior había cambiado. No solo por el dolor. No solo por la cercanía. Era como si sus emociones estuvieran entrelazadas. Como si los latidos de su corazón ya no fueran del todo suyos. «Ahora entiendes por qué no podíamos permitir que murieras», dijo Darien, acercándose, sentado al borde de su cama. «Porque ya eres nuestro protector, y algo más». Alina se inclinó sobre él. Sus labios tocaron los de León con una suavidad casi imperceptible. No hubo resistencia. No esta vez. No después de todo lo que había pasado. Cuando se separaron, Darien lo tomó por la nuca y repitió el gesto. No fue un beso posesivo. Fue una promesa. En ese instante, León comprendió la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Ya no protegía a los herederos del imperio. Los amaba. A ambos. Y en ese amor ardía un fuego que, tarde o temprano, incendiaría todo lo que lo rodeaba, incluyendo a él mismo. Desde la noche del atentado, nada volvió a ser igual. León caminaba por el palacio como si pudiera ver más allá de los muros. Las voces que antes no escuchaba ahora le llegaban con una nitidez imposible. Las emociones ajenas lo golpeaban como oleadas invisibles. Sentía cuando alguien mentía, cuando alguien deseaba, cuando alguien temía. Y sobre todo, sentía cada pulso, cada sombra, cada respiro de Alina y Darien, como si sus almas respiraran dentro de la suya. Los gemelos no se alejaban de él. Lo seguían en silencio. Lo tocaban sin palabras. Se turnaban para dormir a su lado, a veces los dos al mismo tiempo.
No había necesidad de hablar. Solo de estar juntos. De compartir el calor de una conexión que desafiaba toda lógica. Una noche, mientras descansaban en los jardines del ala este, Darien lo miró largamente. El cielo artificial parpadeaba, proyectando una tormenta suave que nunca tocaba el suelo. ¿Sabes por qué estás aquí, León? Preguntó con voz baja. Pensé que era un simple guardaespaldas, dijo él. Darien negó lentamente con la cabeza. No hay nada simple en ti. Alina apareció entre los árboles, descalza, con la piel aún húmeda del baño ritual. Su cabello brillaba bajo la falsa luna. Se sentó junto a León y colocó su cabeza sobre su pecho, escuchando los latidos. La noche antes de nacer, nuestra madre tuvo una visión, susurró ella. Soñó con un humano cubierto de cicatrices. Soñó que lo tomábamos de la mano, y el imperio temblaba. León sintió como su respiración se detenía por un instante. ¿Eso fue una profecía? Fue una advertencia, dijo Darien. Nos enseñaron que un humano vendría, que sería la clave para nuestra gloria o nuestra ruina. Alina lo abrazó con más fuerza. Y aún así, te elegimos. La mente de León se llenó de preguntas. ¿Había sido manipulado desde el principio? ¿Lo habían traído por destino o por diseño? Pero cuando miró sus rostros, no vio cálculo. Vio miedo. Vio necesidad. Vio amor. El consejo lo sabe, añadió Darien. Han descubierto que estás vinculado a nosotros. Quieren separarnos. Creen que estás corrompiendo la pureza de la sangre real. ¿Y ustedes qué creen? Preguntó León, con voz baja. Creemos que, sin ti, moriríamos, respondió Alina sin dudar. Tal vez no de forma literal. Pero por dentro, sí. Darien se levantó, furioso, golpeando el tronco de un árbol con la palma. El impacto hizo que la corteza explotara. Quieren aislarte. Encerrarte. Algunos incluso sugieren ejecutarte en nombre de la estabilidad. Que lo intenten, gruñó León. Alina lo besó en el cuello con dulzura. No dejaremos que te toquen. Esa noche, huyeron del palacio en una cápsula secreta. Solo los tres. Se dirigieron a una antigua estación abandonada en órbita baja, un lugar olvidado donde los gemelos habían nacido en secreto, antes de ser presentados al mundo. Allí, rodeados por paredes oxidadas y ecos del pasado, decidieron sellar su unión de forma definitiva. No con palabras. No con rituales. Con piel. Con fuego. Con deseo puro. León los amó esa noche como si fuera la última. Alina lo tomó con dulzura, temblando entre sus brazos. Darien lo dominó con pasión silenciosa, sus movimientos exactos, como si cada gesto hablara. En medio de los cuerpos entrelazados, no había jerarquías. No había deber. Solo conexión absoluta. Cuando despertaron, sudados y agotados, Alina le acarició el rostro con la yema de los dedos. Estás dentro de nosotros ahora. En cada rincón. Y tú dentro de mí, susurró León. Pero no todo era paz. En los monitores oxidados de la estación, una transmisión interrumpió el momento. Una figura encapuchada, desde las sombras del consejo, habló con voz metálica. Los herederos han roto la tradición. Han unido sus almas con un forastero. Esto es traición. El juicio está en camino. La guerra es inevitable. León se puso de pie. Ya no era solo un protector. Era parte de la razón por la que el imperio estaba por arder. Y si alguien intentaba separarlos, tendría que matarlo primero. La estación orbital crujía con ecos de tensión. A lo lejos, en la órbita exterior, las naves del Consejo se aproximaban. No traían emisarios. Traían soldados. León observaba los radares en silencio, mientras los gemelos se preparaban a su lado, sin decir palabra. No quedaban máscaras. No quedaban excusas. No iban a hablar. Iban a luchar. Los escudos de la estación eran antiguos, pero aún podían aguantar algunas horas si eran activados desde el núcleo. León descendió al nivel técnico con Darien, mientras Alina permanecía en el centro de control, sus ojos cerrados, su mente conectada al sistema defensivo a través de su don. Está sangrando,
dijo Darien al notar una herida vieja abrirse en el hombro de León. No es nada, respondió él, con los dientes apretados mientras recalibraba los campos de energía. He sangrado por cosas que no valían nada. Esta sí. Darien lo miró con intensidad, como si esa frase le hubiera roto algo por dentro. Se acercó, tocándole la espalda con firmeza. No sabíamos lo que era tener a alguien que nos eligiera sin miedo. Hasta ti. León no respondió. No necesitaba hacerlo. Ya lo había demostrado con su cuerpo, con su sangre, con su alma. En ese silencio, ambos se entendían. La alarma principal estalló en rojo. Las naves del Consejo comenzaban el abordaje. En el puente, Alina levantó los brazos, conectando su voluntad al campo magnético que protegía la estación. Su voz resonó en los pasillos, no con sonido, sino con vibración pura. Estaba llamando a los que eran leales a ellos. A los renegados. A los olvidados. A aquellos que también habían sido marcados como impuros por el Consejo. Una fragata respondió. Luego otra. Luego una tercera. Tropas marginales, veteranos exiliados, grupos sin bandera. Todos se alinearon en formación defensiva frente a la estación, dispuestos a vender caro su final. León corrió al hangar cuando la primera compuerta explotó. Disparó sin pensar, su cuerpo actuando con la memoria de 1000 batallas. Alina apareció a su lado, flotando, canalizando energía directamente a través de su cuerpo, convirtiendo el aire en fuego. Darien descendió entre los enemigos como un cometa, su espada real bailando en un torbellino mortal. El combate fue salvaje. León protegía a Alina, ella alimentaba su fuerza con cada roce de su energía. Darien cubría los flancos, gritaba su nombre, lo empujaba lejos del peligro con pura voluntad. Cuando los invasores activaron la secuencia de destrucción de la estación, León se arrojó sobre el panel central. Tenía segundos para desactivarlo y ni un margen de error. Pero no podía. No solo. Su mente colapsaba con el dolor y el cansancio. Fue entonces cuando sintió las manos de los gemelos sobre su espalda. Un calor recorrió su columna, como fuego líquido, y de repente lo entendió todo. El lenguaje de las máquinas. La intención del metal. La lógica del sistema. Sus mentes se unieron por completo, fundidas en un solo latido compartido. Cerró los ojos. Desactivó la secuencia. Y al hacerlo, sintió algo más. Un lazo sellado. No solo por deseo. No solo por poder. Por amor. Un amor que nacía entre la sangre, el sudor y la muerte. Horas más tarde, en lo alto de la torre de mando, cuando todo había terminado, se encontraban solos. Exhaustos. Llenos de heridas y ceniza. Pero vivos. Alina se arrodilló ante León, no con sumisión, sino con devoción. Te elegimos. No como guardián. No como peón. Como parte de nosotros. Darien lo tomó por la nuca, bajó la cabeza hasta rozar su frente. No somos imperio sin ti. León los miró, cubiertos de cicatrices, de victoria y pérdida. Ya no había retorno. No quería retorno. Entonces, que el universo lo escuche, dijo él. Juro protegerlos. Amarlos. Morir si hace falta. Pero jamás dejar de estar con ustedes. Los tres se abrazaron, temblando, bajo la luz de una estrella artificial que nacía sobre el horizonte. No eran solo un vínculo prohibido. Eran una trinidad. Una unidad que los dioses, el consejo o el destino mismo jamás habían anticipado. Y si el universo osaba separarlos, que se preparara para arder. El imperio se estremeció. Las transmisiones del consejo mostraban a los gemelos como traidores, impuros, contaminados por un vínculo inaceptable con un humano. Mostraban imágenes editadas de León como un invasor, un corruptor, un arma encubierta. Las palabras eran veneno. Pero el universo ya no escuchaba ciegamente. En las fronteras del imperio, los sistemas menores comenzaron a alzarse en apoyo a los gemelos. Colonias olvidadas, pueblos esclavizados por las antiguas casas nobles, renegados, poetas, guerreros, amantes de la libertad. Todos empezaron a murmurar un nombre nuevo. La Trinidad Roja.
el humano y los gemelos que habían desafiado siglos de reglas sagradas. Y habían sobrevivido. La estación orbital había sido reforzada por las naves leales. Los tres ya no estaban huyendo. Estaban esperando. León se entrenaba cada día con Darien, perfeccionando su cuerpo, su mente y su tempel. Con Alina, meditaba, conectándose a una red emocional que iba más allá de los sentidos. Juntos, aprendieron a fundir su voluntad en un solo acto. Cuando estaban sincronizados, León se convertía en un catalizador. Una extensión del alma de ambos. Y sabían que pronto llegaría el momento final. Una flota de élite del Consejo apareció al borde del sistema. Comandada por el Alto Exarca, el hombre que había jurado limpiar la sangre real de toda impureza. Traían armas antiguas, tecnología olvidada, incluso horrores biológicos prohibidos. Pero no sabían lo que los esperaba. En el puente de mando, León vestía una armadura ceremonial negra con detalles rojos y blancos, tejida con la esencia vital de Alina y Darien. No era solo protección. Era símbolo. Era promesa. Darien portaba la espada vellada, reliquia sagrada que sólo los verdaderos herederos podían blandir. Alina caminaba descalza, rodeada de una nube de luz líquida, su poder flotando a su alrededor como un velo divino. Los tres se tomaron de las manos. No hubo discursos. Solo un beso. Primero Darien y León. Luego León y Alina. Después los tres, tocándose las frentes, respirando al mismo tiempo. La batalla comenzó. El espacio explotó en ráfagas de energía. León dirigía las escuadras desde el frente, saltando entre los escombros con movimientos imposibles. Cada vez que caía, Alina lo sostenía con su voluntad. Cada vez que era rodeado, Darien descendía como una tormenta. Pero no luchaban separados. Cada acción estaba conectada. Durante horas pelearon sin descanso. Y cuando todo parecía perdido, cuando la estación estaba a punto de ceder, León activó el núcleo de fusión mental. El poder combinado de los tres estalló como una supernova. No mató. No destruyó. Transformó. Las mentes enemigas se llenaron de las emociones que compartían: amor, unión, deseo de libertad. Y uno por uno, los soldados comenzaron a rendirse. No por miedo, sino porque entendieron. El consejo fue disuelto en menos de una semana. Las casas nobles que se opusieron huyeron o juraron lealtad. Una nueva era comenzó. No bajo una corona, sino bajo un vínculo. La Trinidad Roja no gobernó como dictadores. Gobernaron como iguales. León jamás se proclamó rey. Alina y Darien jamás lo llamaron vasallo. Eran compañeros. Amantes. Aliados. El palacio fue reconstruido en un valle de Selene, con estructuras abiertas, sin muros. La gente podía entrar, hablar, ser escuchada. León solía entrenar con niños. Alina enseñaba a los nuevos sensitivos a controlar su poder sin miedo. Darien formó una orden de caballeros que juraban proteger, no dominar. Años después, mientras descansaban juntos sobre la terraza del mirador principal, observando las estrellas caer como lluvia plateada, León sonrió sin decir nada. Alina lo abrazó por la cintura, desnuda y cálida como el primer día que la tocó. Darien apoyó la cabeza sobre su muslo, con los ojos cerrados, en paz absoluta. ¿Pensaste que terminaríamos así?, preguntó ella. No. Pero lo deseé, respondió él. Todo lo que es, empezó contigo, murmuró Darien. Con tu decisión de no temernos. León miró al cielo. Y lo volvería a hacer. Se quedaron así, sin palabras, mientras el universo giraba lentamente a su alrededor. No había imperio. No había reglas. Solo ellos. Juntos. Inquebrantables. Eternos.